Amigos de Reporte Especial, buenas noches. Gracias por su sintonía. Hablemos de nuestro contenido esta semana. Le hacemos un reporte a la religión islámica que crece en la República Dominicana y Haití. Se teme que se instaure el pensamiento fundamentalista. ¿Son los musulmanes sinónimos de terrorismo? Todo el tiempo. Además, carreras clandestinas, un paso a la muerte. Ese es nuestro TVT. La católica es la religión oficial de la República Dominicana, amparada por el Concordato de 1954, firmado entre el gobierno dominicano y el Estado del Vaticano. Sin embargo, la Constitución de 2010 establece la libertad de conciencia y culto, sujeta al orden público y al respeto de las normas sociales, y consagra al país como un Estado laico. Mediante el concordato, solo los sacerdotes católicos podrían celebrar matrimonios oficiales para su inscripción en el registro civil. Pero a partir de esa Constitución de 2010, se les concedió esa misma facultad a los pastores de otras religiones siempre que cumplan con una serie de requisitos. Esta democratización ha hecho cada vez más creciente la tendencia de una parte de la población a inclinarse por religiones distintas a la católica. En la República Dominicana vive un poco más de 10 millones de personas y conforme las estadísticas del Latinobarómetro, los creyentes de la fe católica han decidido de la siguiente manera. Para el 2008, el 68% de la población era católica. En 2016 descendió a 55%. Para 3 años más tarde, 2019, entonces bajar a 49%. Por otro lado están los evangélicos protestantes, que han ido en aumento, pasando de tener en el 2008 el 12% de la población congregados al 26% en el 2016. A pesar de que los católicos y evangélicos protestantes representan la mayoría, existen también otras religiones que congregan minorías, como son el budismo, judaísmo y el islamismo, 3 religiones que están establecidas en República Dominicana. Este último, el islamismo, para el 2050 se espera que crezca un 13% en Latinoamérica y un 73% en el resto del mundo, según el Centro de Investigaciones Pew Research de Estados Unidos. Hoy le hacemos un reporte especial a el Islam en la República Dominicana. Su Dios es Alá, su profeta es Mahoma, su libro sagrado el Corán. Son musulmanes, su religión, el Islam, es la segunda con más seguidores en el mundo detrás del cristianismo, con fieles en todo el globo y convertida en fe que más rápido se extiende por los 5 continentes, llegando a países como República Dominicana y Haití. Barbas largas, túnicas blancas, cantos en árabe, mujeres completamente cubiertas en las calles, grandes mezquitas y fundamentalismo son las simplistas imágenes que flotan en nuestro imaginario al pensar en el Islam, sobre todo si vivimos en Occidente. Además, grupos como Al-Qaeda, Boko Haram y el Estado Islámico han actuado como muy malos embajadores de esa religión. Por eso se asocia a los terroristas. En el siglo VIII después de Cristo, el profeta Mahoma fundó en Arabia una nueva religión que cambiaría de manera decisiva el curso de la historia mundial, el Islam. En el Corán, las escrituras sagradas que definen al Islam contienen la palabra de Alá, el Dios único y misericordioso de los musulmanes. Los guerreros árabes instaurarían su nueva religión por 3 continentes y los imperios islámicos se convertirían en los más poderosos de la Edad Media, inaugurando la Edad de Oro islámica, que duraría del siglo VIII al siglo XIII. El Islam es una religión monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. A diferencia, por ejemplo, del catolicismo, cuya deidad es tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En el mundo hay aproximadamente 1.300 millones de fieles al Islam, es decir, 1 de cada 4 personas. Normalmente suele confundirse el término musulmán con el de árabe. No todos los musulmanes son árabes ni todos los árabes son musulmanes. Y se estima que solamente el 15% de los musulmanes del mundo son árabes. En el Islam no es así. En el Islam no existe esa división de lo terrenal, de lo espiritual. De hecho, la Bismillah, o la oración que se reza en el mundo musulmán, que expresa que solamente hay un Dios, ese Dios es Alá, y Mahoma es su profeta. Y luego, cuando vemos que el Corán no solamente es un libro como la Biblia, que entramos al Nuevo Testamento y tenemos referencias sobre el mismo, y de vez en cuando cumplimos y a veces no. El Corán sirve como referente incluso donde se aplica la Sharia, como código penal, como código civil. El Corán junto con la Sunna, una serie de escritos donde se retrata la forma de hacer de Mahoma en vida, conforma la Sharia o la legislación islámica. Los musulmanes están repartidos en el mundo de la siguiente manera. 985.530.000 viven en la región Asia-Pacífico, 317.070.000 en Medio Oriente y el norte de África. En África sahariana hay más de 248.110 fieles al Islam. En el continente europeo se estima que hay 43.490.000 personas, seguido de Norteamérica con 3.480.000 fieles al Corán. Y por último está Latinoamérica y el Caribe, con 840.000 seguidores de la doctrina de Mahoma. Para el experto en política internacional Iván Gatón, estas cifras responden a algo. Todo esto ha venido como consecuencia de una labor proselitista y un compromiso no solamente de los musulmanes laicos, digamos así, en el sentido que más se entiende Occidente, de esos musulmanes que son los que simplemente van a la mezquita los viernes, sino también de los gobiernos, muy especialmente de los gobiernos del Medio Oriente, que destinan grandes cantidades de dinero para promover la religión musulmana. Hoy son más de 1.500 millones de personas. Fue la religión que más creció en el siglo XX y también en el siglo XXI, más que el cristianismo. Las creencias no tienen barreras geográficas y si bien es cierto que el Islam remonta sus orígenes en Oriente, en los últimos años ha aumentado sus adeptos en el Caribe, donde tenemos el siguiente panorama. Según datos de Pew Research Center, Trinidad y Tobago es el país de la región con más musulmanes, con 78.000 personas, seguido de Cuba con 11.116, Jamaica en tercer lugar con 5.624, Haití con aproximadamente 5.000, en Barbados hay 4.396 y en República Dominicana entre 2.000 y 3.000. En Guadalupe y San Vicente y Granadinas 2.000 y en Puerto Rico y Santa Lucía 1.000 personas. Esta religión que nació hace más de 1.400 años en la Meca, hoy Arabia Saudita, llegó a República Dominicana, según algunos historiadores hace más de 30 años. Pero conforme a Mohamed Khan, presidente Mezquita al-Nur, sus orígenes se remontan a la época colonial. Si revisamos la historia, llegó antes de Colón y hay evidencias, pero no vamos a entrar en eso. Realmente los esclavos que trajo Columbus, había esclavos africanos que eran musulmanes y habían evidencias de ellos todos en la historia. Pero después de eso, realmente en el siglo XIX comenzaron a venir los libaneses y palestinos.
por fines de hacer negocios. La presencia del Islam en República Dominicana se afianzó entre los años 1994 al 95, con la llegada de jóvenes del Medio Oriente que venían a estudiar al país debido a que algunas universidades ofrecían carreras en inglés. En ese tiempo habían más mezquitas, el lugar donde los musulmanes van a rezar, que en la actualidad. Había muchas mezquitas en ese tiempo porque había muchos estudiantes de toda parte del mundo. Habían de Pakistán, de la India, Bangladesh, Sudáfrica, Estados Unidos. Venían muchos, había como 4 o 5 universidades que estaban ofreciendo las carreras de medicina en inglés. Y muchas gentes venían por eso, estudiar aquí y luego irse a sus propios países. En ese tiempo había muchas mezquitas y prácticamente el viernes, que es un día como sagrado, como hay un sermón, se practicaba prácticamente en 5 o 6 lugares solamente en capital, porque había mucha gente. No hay un número exacto de cuántas personas que residen en la República Dominicana han abrazado la fe islámica, pero de acuerdo con el presidente de la mezquita Al-Nur, la cifra de adeptos supera los dígitos que dan a conocer las estadísticas. Aproximadamente estamos más o menos 5,000 personas aquí en el país. Pero no tenemos una cifra exacta. Hay mezclados, son árabes, pakistaní, india, dominicanos, haitianos, de todas las religiones. En la actualidad en el país hay al menos 6 mezquitas. Está la de Santo Domingo, llamada Al-Nur, ubicada en el Distrito Nacional. Esta es la principal y fue levantada en el 1999. Además, hay una en San Pedro de Macorís, otra en La Vega, Santiago y Bávaro. Un dato a destacar es que estas mezquitas fueron levantadas sin dinero del Estado. El crecimiento de los grupos religiosos comunitarios ha sido muy marcado en las últimas décadas, pero a pesar de esto no reciben contribuciones del Estado. A modo de ejemplo está que desde el 1954, tras el concordato con la Santa Sede, que designó al catolicismo como la religión oficial, le confirió a la Iglesia Católica privilegios especiales no concedidos a otros grupos religiosos. Los privilegios incluyen aspectos especiales que no se otorgan a ningún otro grupo o congregación. Estos incluyen financiamiento para gastos, incluida la administración y construcción, excepciones de visa y exenciones de aranceles aduaneros, la exoneración del clérigo católico del servicio militar y el permiso de impartir instrucción católica en los orfanatos públicos. De acuerdo con las denuncias de grupos religiosos, el gobierno suministraba a la Iglesia Católica una importante ayuda financiera no disponible para las demás religiones, incluyendo el traspaso de propiedades. Destacan la falta de protección jurídica explícita para las iglesias más allá de lo que la Constitución establece y el trato de las iglesias no católicas como ONGs en vez de como organizaciones religiosas bajo la ley. Lejos de considerarse radicales, quienes se congregan en la mezquita Al-Nur nos dieron un recorrido por sus instalaciones, en donde pudimos conversar con su imán, la persona encargada de conducir las oraciones en la mezquita de Santo Domingo, quien nos habló de lo que se necesita para convertirse en musulmán, basándose en 6 principios. Cualquier persona que tenga esta creencia de 6 principios es musulmán. Si quiere, puede tomar esta decisión repitiendo una frase y ya. Esta creencia, creer en un solo Dios, el único creador del mundo, el único que tiene derecho a ser adorado. Número 2, creer en los ángeles como una creación de Dios. Número 3, creer en todas las escrituras divinas. En la Torá que trajo Moisés, en el Evangelio que trajo Jesús, y en el Corán que trajo Muhammad. El Corán es fruto de las revelaciones memorizadas por Mahoma y sus seguidores, que después se compilaron. Consta de 114 capítulos divididos en multitud de versículos. Los musulmanes consideran el Corán como invariable porque es la palabra directa de Dios, razón por la cual se prefiere su recitación en árabe clásico. Número 4, creer en todos los profetas y mensajeros enviados por Dios.
creer en Adán como profeta, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Número 5, creer en el día del juicio final. Seremos resucitados después de la muerte por Dios y juzgados por Dios mismo en el día del juicio final. Los justos irán al paraíso, los injustos irán al infierno en el día del juicio final. Estos 5. Número 6, creer en el decreto de Dios. Estos 6 principios, cualquier persona que tenga esta creencia en su corazón y dice con su lengua, atestiguo que no hay más Dios que el único creador, y atestiguo que Muhammad es su siervo y último mensajero, atestiguo que Jesús es su siervo y mensajero, esta persona es musulmán. Personalmente puede tomar esta decisión y hacerlo. Si bien los musulmanes son la comunidad de creyentes del Islam, estos están subdivididos en múltiples ramas y escuelas de interpretación. Las más importantes son la sunita y la chiita, que surgieron a raíz de las disputas sucesorias tras la muerte de Mahoma. La rama suní se convirtió en la más extendida y aglutina al 90% de los musulmanes. Estos son más ortodoxos y se rigen por una interpretación rigurosa de las fuentes sagradas. Este grupo se diversifica en otras escuelas como el wahabismo, grupo que persigue una aplicación estricta de la Sharia, que es el camino a seguir que emana del Corán y que controla, por ejemplo, Arabia Saudí. El Corán es la fuente fundamental de todos los musulmanes. Ahora, esto no indica que dependiendo la cultura se matice en la rigurosidad de la religión islámica. Cuando usted toma, por ejemplo, Afganistán, no es lo mismo el Islam afgano que tiene detrás el código Pashtunwali, que es preislámico, que nunca le ha dado ningún tipo de participación a la mujer. Es muy distinto, por ejemplo, al Islam que se practica en Mali, que es un país africano, donde incluso se permiten las imágenes, algo que solamente lo concede el Islam chiita, que es la segunda vertiente principal del Islam. Los chiitas se concentran actualmente en países como Irán. Los chiíes reconocen igualmente el Corán o la Sunna, que es una serie de escritos donde se retrata la forma de hacer de Mahoma en vida. Pero este grupo confía más en la interpretación de autoridades religiosas como los imanes o los mulás. No es lo mismo el Islam que está en China, en la zona de Xinjiang, al Islam que se practica, por ejemplo, en Siria, donde la élite gobernante es una minoría que es la alawita, que es un Islam chiita con una concepción muy distinta al Islam chiita, incluso duodecimano, que se practica en Irán, o al Islam saidí quintimano que se practica en Yemen. Y el Islam sunita, que es la mayoría, no es lo mismo el wahabita riguroso saudí al Islam hanbalí turco. Para ser musulmán basta con reconocerse como tal, es decir, pronunciar la shahada, que es la declaración de la creencia que hacen todos los musulmanes y toda persona que quiere hacerse musulmán. Y dice, no hay más Dios que Dios, Alá, y Mahoma es uno de sus profetas, y practicar a partir de entonces la fe, la sumisión a Dios en los diversos aspectos de la vida. A la shahada le siguen otras obligaciones o pilares del Islam que todo musulmán debe cumplir: las oraciones diarias, el impuesto o las donaciones a los pobres, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida y el ayuno durante el Ramadán. ¿Cuál es el Islam que se está practicando en la República Dominicana y Haití? Esa es otra historia. Tras la pausa. El gran desafío para la República Dominicana
es el crecimiento no solamente de mezquitas en el país vecino de Haití, sino de madrasas.